Buenos días a todos. Mi nombre es Angélica Díaz de la Rosa y, como ya os han anticipado, voy a hablaros del transporte marítimo internacional. Bueno, voy a tratar de introducir el tema porque me he llevado un pequeño susto esta mañana, que yo creía que mi ponencia era de 25 minutos, media hora, y resulta que la media hora era para los 3, dentro de mi despiste habitual. Pues entonces voy a tratar de acortar en la medida de lo posible y ajustarme a esos 10 minutos. Bueno, antes de entrar en la regulación del transporte marítimo internacional, quisiera comentar cuál era la situación previa de nuestro transporte marítimo antes de que entrase la nueva Ley de Navegación Marítima. La nueva Ley de Navegación Marítima, que dentro de unos días va a cumplir 2 años, porque es de 24 de julio del 2014. Bueno, pues antes de la entrada en vigor de esta Ley de Navegación Marítima, el transporte marítimo estaba sometido a una doble regulación. Por un lado, teníamos el transporte marítimo internacional de mercancías, que se encontraba regulado por la Ley de Transporte Marítimo de 1949, y por otro lado teníamos el resto del transporte marítimo, básicamente el transporte marítimo de cabotaje, que se regulaba por lo establecido en el Código de Comercio. Se regulaba porque el Código de Comercio contenía una regulación del conocimiento de embarque y también se aplicaban, lógicamente, las normas del fletamento. Las normas contenidas en la Ley de Transporte Marítimo de 1949 eran unas normas de carácter imperativo, mientras que las normas del Código de Comercio eran unas normas de carácter dispositivo. Pues bien, la Ley de Transporte Marítimo de Mercancías de 1949 introduce en nuestro ordenamiento jurídico las reglas de La Haya, introduce en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de Bruselas de 1924, que ha sido objeto de modificación a través de 2 protocolos, el protocolo del 69 y el protocolo del 79, dando lugar a lo que se conocen como las reglas de La Haya-Visby. Posteriormente, en 1978, se aprueban las reglas de Hamburgo, que no han sido ratificados por España. Y en el 2008 se aprueba por la Asamblea de Naciones Unidas las denominadas reglas de Róterdam, que todavía no han entrado en vigor y que entrarán en vigor cuando se haya depositado el 20º instrumento de ratificación de los Estados firmantes. Y España ratificó las reglas de Róterdam precisamente en el 2011. Nuestra Ley de Navegación Marítima ha acogido las reglas de La Haya-Visby y también ha acogido o ha previsto el acogimiento de las reglas de Róterdam, y en la disposición final de nuestra Ley de Navegación Marítima se establece que cuando entren en vigor las reglas de Róterdam habrá que proceder a la modificación de la Ley de Navegación Marítima, dando entrada a esa nueva regulación. Pues con anterioridad, además del transporte de mercancías, del transporte marítimo de mercancías, en nuestro Código de Comercio también se regulaba el contrato de fletamento. El contrato de fletamento estaba regulado en los artículos 652 y siguientes del Código de Comercio. Y, por último, el tercer gran contrato de explotación de buques, el arrendamiento de buques, se hallaba regulado en el Código Civil, pero por la especialidad del objeto sobre el que recaía, es decir, porque era un arrendamiento de buque, también se le podían aplicar por analogía las normas del contrato de fletamento. Pues bien, como digo, con la aparición de esta nueva Ley de Navegación Marítima, una ley que tiene ahora mismo, que va a cumplir los 2 años, desde 1885 seguíamos con el régimen del Código de Comercio y con el del 1949, pues digo que con esta nueva Ley de Navegación Marítima la situación cambia radicalmente. La nueva Ley de Navegación Marítima lo que hace es derogar el libro tercero del Código de Comercio y deroga también la Ley de Transporte Marítimo de 1949. Y a partir de ese momento, la Ley de Navegación Marítima lo que trata de hacer es ofrecernos una suerte de fusión entre el contrato de transporte marítimo de mercancías, por un lado, y el contrato de fletamento, por el otro. Se unen esos contratos. Y así, el título cuarto de la Ley de Navegación Marítima, que se titula de la utilización de los contratos de utilización del buque, regula en un primer momento, en el primer capítulo de este título cuarto, el contrato de arrendamiento de buques. Y en un segundo momento, en el capítulo segundo, regula lo que denomina del contrato del fletamento. Y en su primer artículo, dentro de las disposiciones generales, en el artículo 203, nos da el concepto de lo que en principio parece ser
el nuevo contrato de fletamento. Y comienza diciendo este artículo 203. El contrato de transporte de mercancías, también denominado fletamento, es decir, que está equiparando el contrato de transporte de mercancías con el contrato de fletamento. Nos dice, por tanto, que son la misma cosa. Por eso decía antes que lleva a cabo una cierta fusión o una suerte de fusión entre ambos contratos. Y esto es algo que ya es una idea que ya nos anticipa la exposición de motivos de la ley del 2014, cuando dice que las soluciones recogidas en el texto no se separan de la práctica usual, por lo que el fletamento se configura como un contrato de transporte. Identificación, por lo tanto, que en un primer momento por lo menos es nominal, nos dice contrato de transporte de mercancías, que también se denomina fletamento. Pues bien, cuando pasa a definir en este mismo artículo 203 ese pretendido contrato de fletamento, contrato de transporte marítimo de mercancías, en realidad lo que está haciendo es darnos la definición de un auténtico contrato de transporte. Nos dice que es el contrato por el cual una de las partes, el porteador, se compromete a transportar las mercancías y entregarlas al destinatario en el puerto o en el lugar de destino. Como vemos, la obligación principal de este contrato que nos acaban de definir y que nos dicen que se puede denominar fletamento o contrato de transporte marítimo de mercancías, en realidad es una obligación de transporte, una obligación de conducción y de custodia de las mercancías. Y en ningún momento se menciona la obligación principal del contrato de fletamento que se supone que se está definiendo. La obligación principal del contrato de fletamento, que como ustedes saben, es la puesta a disposición de un buque en condiciones de navegabilidad. Pero si nosotros continuamos, avanzamos un poco en la lectura de esta nueva ley de navegación marítima, nos encontramos con un artículo 210 en el que, si ustedes me lo permiten, se le ve el plumero al legislador. Se le ve el plumero al legislador porque este artículo 210 aparece bajo la denominación de utilización del buque para fines distintos del transporte marítimo de mercancías. Por lo tanto, ya abre la puerta a la posibilidad de que el fletamento aparezca, de que el fletamento se configure como una forma de explotación del buque sin que tenga que destinarse jurídicamente al transporte. Creo que en este punto tendríamos que hacer una labor previa, teníamos que hacer una distinción previa, y es la de diferenciar el transporte en sentido económico del transporte en sentido jurídico. Cuando nosotros hablamos de transporte en sentido económico, nos estamos refiriendo simplemente al desplazamiento, a la traslación geográfica de personas y de cosas. Por tanto, cuando hablamos de transporte en sentido económico, también podríamos englobar dentro del mismo lo que podríamos denominar transporte propio o autotransporte, es decir, cuando el transportista transporta aquellas mercancías que le pertenecen. Sin embargo, cuando hablamos de transporte en un sentido jurídico, es necesario que se lleve a cabo por un sujeto distinto de aquel por cuyo interés y por cuya cuenta se realiza ese transporte. Es decir, es necesario que intervengan como mínimo dos sujetos, por un lado el porteador y por otro lado el cargador. Ahora bien, no todo transporte, no toda traslación, no todo desplazamiento de personas o de cosas de un lugar a otro por cuenta ajena puede considerarse transporte en sentido jurídico. Se me ocurre, por ejemplo, la compraventa de plaza a plaza, en la que el vendedor se haya comprometido a entregar la cosa en destino sin que colabore con ello o que precise de la colaboración de terceros para llevar a cabo esta compraventa de plaza a plaza. Pues en este caso, digo, no habría un contrato, no habría un transporte en sentido jurídico. Para que podamos decir que hay un transporte en sentido jurídico, es necesario que la obligación fundamental sea la de trasladar, la de transportar las cosas y la de custodiar las mercancías de un lugar a otro. Y por este motivo no podemos decir que el fletamento sea un transporte en sentido jurídico.
Sin embargo, la exposición de motivos de la Ley de Navegación Marítima sigue llevando a cabo una identificación entre el fletamento y el transporte y nos dice que el fletamento autónomo sigue cumpliendo el modelo de transporte que alguien realiza en beneficio de otro, que paga por ello moviéndose de origen a destino y procurando el desplazamiento solicitado. Sigue, por tanto, identificando fletamento y transporte. Si bien es cierto, esta identificación no es de cualquier transporte, sino del transporte de mercancías, porque para el transporte de personas la Ley de Navegación Marítima ya recoge el contrato de pasaje. Pero la pregunta que nos tenemos que formular, la pregunta fundamental ante esta nueva regulación, bueno, incluso anteriormente, de esta fusión entre el contrato de fletamento y el contrato de transporte, o esta pretendida identidad entre ambos contratos, es si cabe el fletamento, cabe un contrato de fletamento desprovisto de cualquier adherencia del transporte. Ya con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima, la doctrina se encontraba dividida en relación con esta cuestión. Y de una forma sistemática creo que podemos agrupar la posición de la doctrina en 5 grandes grupos. En primer lugar, aquellos que entendían que el fletamento era lo mismo que el transporte marítimo. En segundo lugar, aquellos otros que entendían que el fletamento por viaje era igual al transporte marítimo y que el fletamento por tiempo era equiparable al time charter. En tercer lugar, aquel otro grupo, muy parecido al anterior, es decir, en los que se consideraba que el fletamento por viaje era equiparable al transporte o era lo mismo que el transporte, pero el fletamento por tiempo no era equiparable al time charter. La cuarta posición doctrinal es aquella que diferenciaba perfectamente entre el contrato de transporte y el contrato de fletamento. Y, por último, aquellos que dicen que la diferencia decían que la diferencia entre el contrato de fletamento y el contrato de transporte se hallaba en el tipo de navegación. En el contrato de transporte, la navegación era una navegación liner, una navegación en línea regular, mientras que en el contrato de fletamento la navegación es una navegación tram. Pero la verdad es que las obligaciones de conducción y de custodia de las mercancías en el contrato de transporte son essentialia negotia, mientras que para el caso del contrato de fletamento son naturalia negoti, porque las obligaciones fundamentales en el contrato de fletamento son las de la puesta a disposición del buque y la de la navegabilidad del buque. Es más, si nosotros analizamos etimológicamente la denominación de las partes que intervienen en el contrato de fletamento, podremos obtener unos datos interesantes. Si nosotros nos fijamos en una de las partes, el fletante, la terminación fletante proviene del latín dans anti, es decir, el que da algo, mientras que la de fletador proviene de datarius, a quien se le da algo. Como ustedes pueden comprobar, en estas dos denominaciones, en el estudio etimológico de estos dos términos, no hay nada que nos sugiera que haya que llevar a cabo la traslación de las mercancías. Pero ya situados en la Ley de Navegación Marítima, la respuesta a esta pregunta que acabo de formular, es decir, si cabe la posibilidad de un contrato de fletamento y las adherencias del transporte, la podemos encontrar en ese artículo que mencioné anteriormente, en el artículo 210. El artículo 210 relativo a la utilización de los buques para fines distintos del transporte marítimo de mercancías. Por tanto, se está segregando la utilización del buque y se está separando del transporte de las mercancías. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuándo podemos contratar esa disposición del buque para fines distintos del transporte de mercancía? Bueno, pues esto era lo que anteriormente denominábamos, sin ningún tipo de problema, fletamento, y que actualmente no le podemos denominar fletamento porque el artículo 203 ya nos define a un fletamento que equipara al contrato de transporte y cuyas normas se aplican precisamente a este contrato innominado de utilización del buque para fines distintos del transporte de mercancías. Analizando este artículo, también se me plantea la cuestión de
cuando nos dice para fines distintos del transporte de mercancías, ¿a qué transporte se está refiriendo? ¿Se refiere al transporte en sentido económico o se refiere al transporte en sentido jurídico? Que es traer a colación otra vez aquella diferenciación que acabo de hacer hace un momento. Pues bien, si nosotros vamos a la exposición de motivos, en la exposición de motivos nos dice que se deja fuera de este tipo legal, es decir, de fletamento, transporte marítimo de mercancías, la contratación de buques para otros fines distintos y abre paréntesis y nos pone los ejemplos: tendidos de cables, investigación oceanográfica y actuaciones de rompehielos. Como se puede comprobar, aquí sí que hay desplazamiento físico, aquí sí que hay transporte en sentido económico. Por tanto, lo que no se podrá llevar a cabo es transporte en sentido jurídico. Como decíamos anteriormente, antes de la regulación de la nueva Ley de Navegación Marítima, este tipo de transporte se denominaba, lo podíamos denominar fletamento, pero ahora, actualmente, a este contrato que dije anteriormente, que era innominado, no le podemos denominar fletamento, o por lo menos no podemos hacerlo sin añadir una expresión que de alguna forma lo califique o lo especifique. Y yo propongo, en este sentido, que a este contrato de utilización de buque para fin distinto de transporte de mercancías le podamos llamar fletamento puro. ¿Y por qué fletamento puro? Pues fletamento porque sistemáticamente se encuentra en el artículo 210, que se encuentra dentro de las disposiciones generales que regulan el contrato de fletamento, porque la obligación principal, como nos la definen, es la puesta a disposición del buque para fines distintos del transporte, y puro, digo fletamento puro, porque se encuentra despojado de cualquier finalidad de transporte. Viendo, pues, la definición de este artículo 210, creo o considero que nuestro legislador podía haber sido más preciso a la hora de definir el contrato de fletamento, también denominado contrato de transporte marítimo de mercancías, y podría haber hecho alusión, por ejemplo, a que es el contrato por el cual una de las partes, el porteador, pone a disposición el buque para que realice el transporte de las mercancías y las entregue al destinatario en el puerto o el lugar de destino. Sin embargo, en esta definición, en este concepto que nos ofrece la Ley de Navegación Marítima, en ningún momento aparece esa obligación de puestas a disposición del buque. Tenemos que acudir a las obligaciones del porteador y precisamente cuando nos comienzan a hablar de las obligaciones del porteador en la Ley de Navegación Marítima, en vez de comenzar hablando de las obligaciones del transporte, porque lo que nos está definiendo en el artículo 203 es básicamente un contrato de transporte, no, la obligación primera que regula la Ley de Navegación Marítima al hablar de las obligaciones del porteador es la puesta a disposición del buque. Y la segunda que menciona es la navegabilidad del buque, para después ya más adelante hablarnos de la obligación de realización del viaje, es decir, de transportar las mercancías, y de la obligación de custodia. Y curiosamente, dentro de esas obligaciones, de esas supuestas obligaciones del porteador, sitúa la Ley de Navegación Marítima una obligación que no es del porteador, sino que es una obligación del cargador o del fletador. Y nos dice en este sentido que el cargador o el fletador tiene la obligación de poner la carga al costado del buque y además realizará la carga y la estiba de esas mercancías a su costa y riesgo. Lógicamente, el porteador será responsable de las consecuencias derivadas de una mala estiba que puedan afectar a la seguridad del buque, porque en definitiva el porteador es el responsable de la navegabilidad del buque. Sin embargo, el planteamiento cambia para cuando el contrato de transporte marítimo o cuando este contrato de fletamento se realice en régimen de conocimiento de embarque. En este caso, quien tiene que cargar las mercancías, quien tiene que estibar las mercancías es el porteador. Yo creo que quizá haya pensado el legislador que, como lo frecuente es que cuando estas mercancías se transporten en régimen de conocimiento de embarque se haga en líneas regulares, la puesta a disposición tiene una menor intensidad que cuando se lleva a cabo otra modalidad, otros tipos de fletamento.
Bueno, pues dentro de este pretendido único contrato, como vemos, de fletamento, transporte marítimo de mercancías, están las 4 obligaciones principales o las obligaciones principales de los contratos subyacentes, es decir, del contrato de fletamento y del contrato de transporte marítimo de mercancías. Sin embargo, los contratos subyacentes siguen manteniendo cierta virtualidad, siguen manteniendo cierta independencia y esa confluencia, esa convergencia en un único régimen finalmente acaba divergiendo dependiendo de cómo se vaya a documentar ese transporte, o cómo se vaya a documentar ese fletamento. De tal forma que si ese fletamento lo vamos a documentar en una póliza de fletamento, las normas reguladoras tendrán un carácter dispositivo, mientras que si se va a documentar en un conocimiento de embarque, las normas van a tener un carácter impositivo. Se acerca o nos acerca, por tanto, la Ley de Navegación Marítima al mundo anglosajón. Nos acerca al mundo anglosajón en donde el transporte documentado en Bill of Lading, es decir, en conocimiento de embarque, se va a regular por las reglas de la Haya-Visby y se van a aplicar estas reglas de la Haya-Visby de forma imperativa, mientras que en los casos en los que el contrato se va a documentar en póliza de fletamento, se formalizará a través de los formularios internacionales que están basados en la autonomía de la voluntad. Y es precisamente en este derecho inglés, precisamente en el derecho consuetudinario de la Inglaterra medieval, donde aparece una institución que hace equivalentes al contrato de fletamento y al contrato de transporte. Y me refiero a aquella institución que se conoce con el nombre de bailment. Esta institución hace referencia a que cuando un sujeto reciba la posesión de un bien con una finalidad determinada, tiene la obligación de restituir, tiene la obligación de entregar ese bien. Por lo tanto, como vemos, es una institución con unos contornos amplísimos, contornos tan amplios que tanto podríamos incluir en ellos el contrato de transporte como el contrato de fletamento. Aquel sujeto que recibiese dentro del buque que explota las mercancías tendrá la obligación de devolverlas, tendrá la obligación de restituir las mercancías con independencia de cuál haya sido el título en virtud del cual se hayan depositado, se hayan entregado esas mercancías, con independencia de que fuese un contrato de transporte, con independencia de que fuese un contrato de fletamento. La diferencia en el mundo anglosajón básicamente va a estar en la forma en la que se documente. Si se documenta, como os decía antes, en el Bill of Lading, se les aplica imperativamente las reglas de la Haya-Visby, mientras que si se... Me pasé de tiempo, ¿no? Penalizo. Mientras que si es en póliza de fletamento, completamente la autonomía de la voluntad, porque se van a aplicar esos formularios internacionales. En nuestro sistema, y con ello concluyo, es muy similar, porque las reglas de navegación marítima se van a aplicar tanto al contrato de transporte marítimo de mercancías como al contrato de fletamento, pero cuando ese contrato se documente en una póliza de fletamento, las normas van a tener carácter dispositivo, mientras que cuando se documenten en conocimiento de embarque, las normas son imperativas. No va a caber cláusulas ni limitativas ni exoneradoras de la responsabilidad. Bueno, concluyo porque creo que me excedo en el tiempo y dejo el tema de la responsabilidad, el tema de los tipos de fletamento y de transporte para otro momento.